Influencia total. Domina la comunicación. Convence a cualquiera y lidera con tu voz. Capítulo 9. Trucos del oficio. Técnicas de los grandes oradores. Una de las mayores satisfacciones que puede experimentar una persona proviene de saber que hay algo que sabe hacer excepcionalmente bien. Hortense Odlum. Actualmente, en Estados Unidos hay, quizás, unos 10,000 oradores que ejercen de manera profesional, ya sea a tiempo completo o parcial. De ese total, el 20% concentra el 80% de los honorarios que se pagan dentro de la industria de las conferencias. Esto significa que unos 2,000 conferencistas ganan, en conjunto, 4 veces más que el 80% restante. Y si afinamos aún más la lupa, el 20% superior de ese 20%, es decir, el 4% de todos los oradores profesionales, aproximadamente unas 400 personas, recibe el 80% de los honorarios pagados a los mejores exponentes en conferencias y formación. Y si seguimos afinando, el 20% del 20% del 20%, alrededor del 0,8% del total, es decir, unas 80 personas, percibe ingresos de $25,000 o más por una charla de apenas 20 minutos. Suelen tener la agenda llena y superan con facilidad el $1.000.000 al año. Algunos incluso ganan bastante más que eso. Mientras tanto, el conferencista promedio que trabaja a tiempo completo como formador en Estados Unidos gana menos de $500 por día, aunque hay expertos que abordan exactamente los mismos temas y cobran entre $25,000, $50,000 o hasta $100,000 por una sola presentación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre los oradores que cobran poco y los que alcanzan cifras astronómicas por su trabajo? Esta es una pregunta que he estudiado con detenimiento y en la que he trabajado activamente durante más de 25 años. Los conferencistas mejor pagados. Para empezar, la mayoría de los conferencistas con honorarios elevados son lo que se conoce como marquee speakers, figuras de renombre, conocidas por sus logros en la política, el deporte o el mundo empresarial. Muchos autores de libros superventas también logran convertirse en marquee speakers, al menos por un tiempo. En general, los oradores son contratados por organizadores de eventos o altos ejecutivos para dirigirse a organizaciones, asociaciones o reuniones de negocios. El objetivo de los organizadores es atraer al mayor número posible de asistentes a sus congresos o convenciones. Las reuniones anuales de muchas organizaciones representan una fuente crucial de ingresos, que les permite financiar sus operaciones durante el resto del año. Cuanto más reconocido sea el nombre del orador invitado, mayor será la cantidad de personas que se inscriban, paguen las tarifas correspondientes y asistan al evento. Un ejemplo ilustrativo es el del general Norman Schwarzkopf, quien lideró con éxito la operación militar Tormenta del Desierto durante la Guerra del Golfo en 1991 contra Irak. Al retirarse del ejército, se convirtió de inmediato en una figura destacada en el circuito de conferencias sobre liderazgo. Llegó a recibir hasta 1.000 invitaciones por año para hablar ante grupos empresariales y organizaciones en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. Sus honorarios por presentación superaban consistentemente los $100,000. De hecho, cuando Schwarzkopf se retiró oficialmente del ejército, caminó unas cuadras desde la ceremonia de despedida en Nueva York hasta el lugar donde daría su primera conferencia como civil. En esa única charla, durante un almuerzo, ganó más dinero del que había percibido en 6 meses como comandante de los 330,000 soldados que integraron la operación Tormenta del Desierto. Los conferencistas de oficio. El segundo nivel dentro del mundo de los oradores está conformado por aquellos que, si bien no son necesariamente famosos, reciben buenos honorarios por sus presentaciones. Se trata de profesionales que dominan un tema de gran relevancia para muchas empresas y organizaciones. En numerosos casos, son expertos de la industria que alcanzaron el éxito en sus respectivos campos antes de dedicarse a la oratoria profesional. A estos se los conoce como journeyman speakers, es decir, conferencistas de oficio, personas que hablan sobre negocios, ventas, gestión, liderazgo, desarrollo personal y profesional, o bien que se dedican al humor escénico. Este tipo de oradores recibe contrataciones una y otra vez porque cumplen con las expectativas de su audiencia de forma consistente, y su reputación se expande de boca en boca. 2 cualidades de los grandes oradores. Los mejores conferencistas, tanto los de renombre como los que no lo son, comparten 2 cualidades fundamentales. 1. Altos niveles de energía y vitalidad.
Saben cómo entablar una conversación entusiasta con su audiencia. Son cálidos, amigables y agradables. Es evidente que disfrutan estar allí, que se sienten cómodos compartiendo sus ideas con personas a las que tratan como si fueran amigos y colegas. 2. Contenido excelente y una presentación impecable. Escuchar a un orador es una forma de infotainment, una mezcla de información y entretenimiento. A la gente le interesa escuchar ideas nuevas, aprender algo valioso, y eso solo es posible si el contenido está a la altura. Los buenos conferencistas triunfan a largo plazo únicamente si ofrecen presentaciones públicas sólidas y memorables. La audiencia debe salir del evento asintiendo con la cabeza y comentando lo excelente que estuvo la charla y lo bien que el orador dominó su tema. Deben quedar con ganas de volver a escucharlo. Otras cosas que hacen bien los mejores oradores, y porque tú también deberías hacerlas bien. Aunque no tengas intención de convertirte en conferencista profesional, saber qué es lo que distingue a estos oradores ante su público puede ayudarte a mejorar tus propias habilidades para hablar en público, ya sea en reuniones, presentaciones o cualquier otro entorno. Aquí van algunas de sus reglas clave. Haz que el organizador del evento quede bien. En la industria de las conferencias, la recomendación de boca en boca es el factor más importante para conseguir nuevas contrataciones. Antes de contratar a un orador, especialmente si es costoso, el organizador del evento necesita tener la certeza de que atraerá a muchos asistentes y de que dejará a su audiencia satisfecha. Por eso se suele decir en este ámbito que la verdadera misión del orador es hacer quedar bien al organizador. Cuando el organizador contrata a un orador excelente y el público sale encantado, son los ejecutivos de alto nivel quienes reciben los elogios por la elección. Así, el organizador se gana el reconocimiento, e incluso puede recibir un ascenso o una bonificación. Y el conferencista, si hace bien su trabajo, suele ser contratado nuevamente y recomendado a otras organizaciones. Recuerdo una ocasión en la que fui contratado para hablar en la reunión anual de una corporación que figuraba en la lista Fortune 1000. La secretaria del presidente de la empresa era una seguidora de mi trabajo. En su casa solía hablar de los beneficios que había obtenido al aplicar mi material. Fue ella quien me recomendó como orador principal para ese evento. El presidente, sin embargo, no me conocía y estaba reacio a confiar en alguien ajeno para una reunión tan importante. Aún así, ella logró convencerlo de que yo era una buena elección. La charla fue un éxito rotundo y recibí una ovación de pie. Semanas después, recibí una carta de ella en la que me contaba que su jefe había quedado tan satisfecho con mi intervención que le habían ofrecido un puesto gerencial y un aumento de sueldo de $4,000. La reputación de un conferencista, ya sea buena o mala, se difunde con rapidez. La regla en esta profesión es clara: solo eres tan bueno como tu última charla. Antes de contratar a un orador profesional, quien toma la decisión necesita estar seguro de que tanto el jefe como el público quedarán satisfechos con el resultado. Conoce a otros conferencistas. Incluso si tu objetivo es únicamente hablar con soltura en tu entorno profesional o social, conviene que tomes como referencia a los grandes oradores profesionales para aprender de ellos. Haz lo mismo que ellos hacen. Asiste a toda charla, seminario o conferencia a la que te sea posible acudir. Toma notas. Observa con atención cómo interactúan con la audiencia antes de empezar, y cómo estructuran sus intervenciones una vez que están de pie frente al público. Cuando asistas a una conferencia o presentación, haz todo lo que esté a tu alcance para acercarte al orador y estrecharle la mano personalmente. Agradécele su presencia. Dile que estás con ganas de escuchar lo que tiene para decir. Este tipo de contacto personal deja una huella sutil pero poderosa en ti. De algún modo, esa cercanía se te contagia y te ayuda a mejorar como orador. Dedica tiempo a estudiar, investigar y prepararte. Existen varias reglas que los marquee speakers, y en general todos los conferencistas profesionales del ámbito empresarial, deben seguir si quieren alcanzar los niveles más altos de ingresos y reconocimiento. La primera, y lo he repetido muchas veces, es la preparación rigurosa. No es inusual que un orador dedique 10 horas completas a leer, revisar, reorganizar ideas y ensayar, con tal de ofrecer una presentación de una sola hora. Los mejores oradores aprenden todo lo que pueden acerca de su audiencia. Preguntan por las edades, ocupaciones y trayectorias de las personas que estarán presentes. Indagan sobre otros oradores que hayan participado antes con ese grupo, y quieren saber qué fue lo que más gustó, y lo que no, de esas presentaciones. También quieren saber cuál es el nivel de ingresos y cuáles son las responsabilidades típicas de quienes los escucharán.
Los profesionales estudian los folletos y demás materiales corporativos y exploran cuidadosamente el sitio web del cliente. Analizan la industria a la que pertenece la empresa o organización, se empapan de las principales tendencias del sector y se familiarizan con los hechos relevantes que pueden estar afectando a ese entorno particular. Ten muy claro tu objetivo. Al igual que un conferencista profesional, tú también necesitas lograr una claridad absoluta respecto a lo que se espera de tu intervención. Recuerda, el objetivo es hacer que el organizador del evento quede bien. Y eso solo es posible si tienes muy claro qué quiere lograr esa persona contigo allí arriba, frente al público. Yo siempre pregunto a mis clientes, con antelación, qué les gustaría que la gente pensara, dijera o hiciera al terminar mi charla. Una vez que ambos coincidimos en eso, estructuro mi presentación para asegurarme de alcanzar ese resultado. Esa es la vara con la que mido si lo hice bien o no. Hace poco, la presidenta de una gran organización, quien también era la responsable de coordinar el evento, me dijo, al terminar mi intervención, tu charla fue la mejor que he escuchado en 18 años. Tocaste uno por uno todos los puntos que habíamos conversado por teléfono, tal como lo prometiste. Me explicó luego que muchos otros oradores también habían prometido adaptar su mensaje al público específico de ese evento, pero ninguno lo hizo. Existe una creencia muy extendida entre algunos conferencistas: es más fácil conseguir una nueva audiencia que preparar una charla nueva. Este tipo de personas se limita a reciclar sus ideas de siempre, sin importar a quién se dirijan. Pero ese tipo de actitud rara vez perdura en esta industria. Aprende el idioma. Cada empresa y cada organización tiene un lenguaje propio. Posee su historia interna, su cultura organizacional y sus temas de actualidad. Un buen orador logra tal nivel de familiaridad con la empresa o el grupo al que se dirige, que los oyentes tienen la sensación de que ese conferencista trabaja dentro de su misma organización o industria. Planifica y organiza tu material. Los oradores profesionales planifican y organizan sus presentaciones con suficiente antelación. Escriben y reescriben su contenido de forma continua, moviendo ciertos comentarios o ideas hacia el inicio o el final según lo requiera la estructura del discurso. Están en constante búsqueda de maneras más atractivas y eficaces de comunicar sus puntos clave. Repasa y ensaya. Revisan y ensayan su charla una y otra vez, incluso si ya la han presentado decenas de veces. Jamás se confían únicamente de la memoria o de la experiencia. Igual que un piloto revisa cada punto de su lista de control sin excepción, en cada vuelo, el orador profesional repasa cada sección de su intervención, una y otra vez, hasta el mismo momento en que debe subir al escenario. Inspecciona el lugar. Los profesionales de alto nivel llegan temprano y revisan cada detalle de la sala, como lo haría un general que estudia a fondo el terreno de batalla. Verifican los 3 factores más importantes: el sonido, la iluminación y la temperatura. En casi todas las ocasiones, uno de estos 3 elementos críticos requerirá ser ajustado o corregido de alguna forma. Se dice que las cámaras de vídeo están diseñadas para enfocarse en un solo rostro. En el mundo de la oratoria, la audiencia acude por una razón principal: ver el rostro del orador. Todo lo demás, el contenido, las ideas, puede obtenerse leyendo un libro o escuchando un audiolibro. Pero la cara del conferencista es el punto focal, el centro de atención durante la presentación. Por eso, algunas configuraciones de sala resultan francamente desastrosas. Por ejemplo, en ciertos hoteles colocan el escenario de manera que el orador termina prácticamente en penumbra. Las luces están enfocadas a unos 3 o 5 metros de distancia, fuera de lugar. Entonces, cuando el presidente de la empresa sube a hablar, apenas se le distingue la cara desde el público. Y lo más sorprendente es que, muchas veces, nadie lo nota ni parece importarle. Conoce a tu audiencia. Los oradores profesionales procuran conocer a los asistentes antes de comenzar la charla. Se presentan, les preguntan a qué se dedican, entablan pequeñas conversaciones. Cuando los miembros del público te ven relacionándote con otros antes del seminario, automáticamente te perciben como alguien cercano, y se predisponen mejor, se convierten en una audiencia más receptiva y favorable. Para cuando te pongas de pie frente a ellos, ya los habrás conquistado. Aprende los nombres de las personas clave. Una de las prácticas más efectivas de un buen orador es aprender los nombres de las personas clave dentro del público, y luego hacer referencia a ellas durante la intervención. A veces, incluso pongo palabras en boca de esos líderes. Por ejemplo, puedo decir: su presidente, William Henry, siempre insiste en la importancia de la calidad en todo lo que hacen o entregan a sus clientes.
Esa afirmación puede provenir de un informe anual, una carta, un correo electrónico del presidente o algo que él o ella mencionó en su discurso de apertura. Las personas se sienten halagadas cuando se las menciona de forma positiva desde el escenario. Saber cómo entrar y cómo salir. Los oradores profesionales planifican meticulosamente sus comienzos y sus cierres, y los ensayan una y otra vez. Saben exactamente cómo entrar en escena y cómo salir de ella. Revisan su presentación con la persona encargada de introducirlos, para asegurarse de que no haya confusiones. La manera en que se presenta a un conferencista marca el tono de su intervención. No se puede dejar al azar. Por eso, una buena introducción está cuidadosamente redactada, con el objetivo de captar la atención y generar expectativas en el público justo en el momento en que se lee. Captar la atención del público. Los grandes oradores captan la atención del público desde la primera palabra. A veces, comienzan con un instante de silencio para centrar la energía del auditorio. Otras, con una frase impactante que atrape de inmediato. Yo suelo caminar hacia el escenario, quedarme en silencio unos segundos y luego decir con calidez: gracias por estar aquí. Les prometo que disfrutarán mucho lo que tengo que compartir con ustedes. Con esta breve apertura respondo la pregunta silenciosa que todos en la audiencia se hacen: ¿será buena esta charla? El efecto es inmediato, la gente sonríe y se relaja. En cuestión de segundos, la principal inquietud ha quedado resuelta. Los grandes profesionales logran que el público permanezca al borde de su asiento. Lo hacen formulando preguntas, haciendo pausas estratégicas y entregando las respuestas con precisión. Subrayan las ideas clave. Relatan historias que ilustran su mensaje de forma vívida y memorable. Trátalos como amigos. Los oradores más efectivos se dirigen a su audiencia como si estuvieran entre amigos. Sonríen con autenticidad, como si de verdad se alegraran de ver a quienes los escuchan, como si fuera un verdadero privilegio compartir ideas con ellos. El público lo percibe al instante, sabe si el orador siente afecto y respeto por él. Esa conexión se establece incluso antes de hablar, con una actitud genuina y una sonrisa sincera. Utiliza todos los recursos posibles al hablar. Cuando comienzan, los grandes oradores suelen prometer que lo que están por decir será útil, interesante y transformador. A menudo lo hacen contando una historia real sobre alguien que escuchó esas mismas ideas y logró un cambio profundo en su vida. Los mejores conferencistas manejan un abanico de recursos retóricos y técnicas que han sido perfeccionadas en el escenario y el cine durante décadas. Usan el silencio no solo para centrar al público, sino también para permitirle procesar lo que acaba de oír. Saben cuándo hacer una pausa antes de una idea clave o justo después, para subrayar el mensaje con fuerza. Formulan preguntas continuamente. ¿Por qué? Porque el ser humano está condicionado a responder cuando escucha una pregunta. Aunque no lo haga en voz alta, la mente del oyente busca la respuesta. Hay un principio clásico en ventas y en oratoria. Quien formula las preguntas, tiene el control. Al hacer una pregunta, captas por completo la atención del público durante los segundos que tarda en pensar la respuesta. Su mente se inclina hacia ti, se involucra. Y si la pregunta admite múltiples respuestas, el efecto es aún más poderoso. Cambia el ritmo constantemente. Hablar no es vender. Para mantener el interés del público, necesitas cambiar de ritmo constantemente. Plantea una pregunta, haz una pausa, da la respuesta. Utiliza pausas dramáticas antes de una idea importante, o después. Incluso puedes hacer una pausa en medio de una frase, justo antes del mensaje clave. Los grandes oradores son maestros del ritmo. Relatan historias en fragmentos, con pausas y giros dramáticos, a veces desviándose momentáneamente hacia otro tema, solo para volver después al hilo narrativo. Así cuentan también los chistes. Mira este ejemplo. Muchas personas se niegan a aceptar la responsabilidad por su situación. Me recuerda a una vieja historia sobre Ole y Sven, dos inmigrantes suecos que cruzaban el Atlántico en un viejo carguero. En plena travesía, el barco es sacudido por una tormenta brutal. Ole corre hacia Sven y grita: «Sven, Sven, el barco se está partiendo, se va a hundir». Y Sven le responde: «¿Y qué nos importa? Si no es nuestro barco». Pues bien, en esta empresa, como en la vida, todo es tu barco. Déjalas reposar. Los oradores profesionales cuentan historias con una carga dramática y reflexiva, y luego hacen una pausa para que el mensaje se asiente. No se apresuran. Dejan que la idea cale hondo, que el público la procese a su ritmo. Observan los rostros.
Esperan hasta ver que el mensaje ha sido comprendido. Del mismo modo, al contar un chiste, es fundamental no atropellar el remate. Cuando el público ríe, déjalos reír. No hables encima de su risa. Espera a que las carcajadas comiencen a apagarse y solo entonces continúa con tu intervención. El público disfruta cuando el orador lo entretiene. Agradecen poder reír, reflexionar, emocionarse. No les niegues ese tiempo valioso, ni para el pensamiento, ni para la risa. Dales espacio para sentir. Utiliza tanto tu voz como tu cuerpo. Los oradores profesionales hablan un poco más fuerte de lo normal. Eso transmite seguridad, convicción. Y no solo se expresan con la voz, también se comunican con el cuerpo. Gesticulan con los brazos, asienten con la cabeza, sonríen, se mueven con energía y presencia escénica. Por ejemplo, si quieres remarcar una idea clave, abre los brazos, amplía el volumen de tu voz. Si buscas cercanía e intimidad, junta suavemente las manos y acércate ligeramente al público. Deja que tus brazos descansen. La postura natural al hablar es con los brazos relajados a los lados, no rígidos ni encogidos en la postura de Tiranosaurio Rex. Puedes unir las yemas de los dedos para subrayar una idea importante. Mantén la cabeza erguida y el mentón ligeramente elevado. Eso proyecta confianza en tus palabras. Y sobre todo, sonríe con calidez. Haz que tus ojos brillen, como los de Santa Claus. Disfruta de verdad el momento. Diviértete. Sé feliz. Habla como si esta experiencia fuera un regalo para ti, como si cada minuto en el escenario fuera un placer. En resumen, en última instancia, la única manera de aprender a hablar es hablando. Una y otra vez. Prepararte, ensayar, practicar una y otra vez, incorporando poco a poco estas herramientas profesionales a tu forma de comunicar, te convertirá en un orador magnético. Uno de esos que son invitados una y otra vez, y que ganan cada vez más por cada presentación.